¿Qué tal? Felices fiestas a todos, espero que la pasen bien esta Navidad del 2025 y pasaba a compartirles algunas maquetas que conseguí recientemente. Vamos a empezar por estas que son todas de la tienda Leonardo Hobbies. Primero tenemos el MC205 Veltro de Italeri. Hacía rato que lo buscaba. Esta maqueta parece tener tres esquemas, el que vemos en la caja y estos dos. Seguramente vaya por el que sale en la caja, ya que si a futuro consigo el MC202, ese ya trae un esquema similar a los otros dos que se incluyen acá. Las calcos se ven bien prolijas y las piezas también, se notan detalles en la superficie, están prolijas y no parece ser un avión tan grande. Digo lo del tamaño porque por lo general lo ofrecen caro a este kit, pero debe ser simplemente por ser un avión italiano, porque no son tan comunes de ver. Seguimos con un kit de Mistercraft, la RWD8, que era un avión de entrenamiento desarrollado en Polonia, tengo entendido, y esta versión es de una unidad de reconocimiento de Hungría. El kit incluye 4 esquemas, el de Hungría, uno de Polonia, de Alemania y de Checoslovaquia. Trae estas calcos, ojalá funcionen bien y no se rompa ninguna. Parecen ser pocas piezas y el material plástico es uno que ya mencioné cuando vimos otras maquetas de Mistercraft. Es ese plástico que es algo poroso, ¿no? Que se siente raro, pero son bastante sólidas estas piezas, por lo menos se sienten pesadas, así que no parece sentirse frágil en este caso. Después tenemos este FW190 de Heller, que me llama la atención lo compacto del packaging. Tiene casi el tamaño de mi mano. Y esta maqueta tiene un manual que no tiene ninguna indicación para la pintura. Solo dice dónde poner las calcos y bueno, con la imagen de la caja no es suficiente. Por suerte, buscando en internet logré identificar la unidad y encontrar referencias para cuando haga la reseña. Las piezas se ven bien, la caja no especifica bien, pero este es un FW190 de 9. Así que después vamos a poder compararlo con la versión de Academy, que ya hicimos hace un tiempo, y el de Mistercraft que tengo pendiente. Incluye un piloto que se lo ve bastante detallado. El plástico se siente distinto al que hemos visto en otros kits de Heller. Y ahora vamos a ver un par de aviones rusos. Tenemos un Yak 9 de Eastern Express, que es una marca rusa, creo. Primer kit que compro de esta marca. No me termino de dar cuenta si el manual tiene las indicaciones de cómo pintar el esquema. Ojalá estas calcos funcionen, se ven un poco viejas y las piezas son varias. Para hacer un avión caza de este tamaño son bastantes piezas, se ven bien detalladas, el material se siente similar al que hemos visto en otras maquetas de Heller, no a la de recién, ¿no? La de recién tenía otro plástico distinto que era más duro y brilloso. Y el otro avión ruso es el Tupolev 2 de Bev Plasticart, una marca de Alemania Oriental que inició en 1958 y cerró en 1993. En la parte de atrás de la caja van a ver que dice Made in GDR, que eso es German Democratic Republic. El kit estaba sellado al vacío y la verdad que me daba culpa sacarlo de la caja, ya que esto es una antigüedad. Acá están las calcos. En caso de que no funcionen, bueno, tengo las que me sobraron del Illusion 2 de Hobbyboss. Noto también que las instrucciones no dan mucha información. Me parece que la idea del kit es ofrecer un esquema simple genérico, verde por encima y azul claro por debajo, y no uno específico. Incluye esta tanza, así que no vamos a tener que buscar algún hilo para hacer los cables. Y también incluye esto que asumo que es un pegamento, pero la verdad que no tengo ni idea. Si alguno de ustedes sabe, me deja en los comentarios. Me gusta mucho que se incluya una base, seguramente la termine usando, y a diferencia del B25 que vimos hace poco, que decía traer piezas multicolor y terminaba siendo todo verde, este sí las tiene. Acá están las hélices, ruedas, ametralladoras y bombas, todas en color negro. Después tenemos, bueno, las piezas transparentes y las demás que están en un color verde oscuro. La verdad este kit me hace acordar bastante a ese B25 Easy Click que vimos hace poco, ya que son pocas piezas. Parece ser un armado simple. Lo que sí está rarísimo este plástico. Es como muy brillante y se siente muy rígido. Ya veremos, quizá le busque un esquema real, si es que consigo las calcos necesarias. Y lo último de parte de Leonardo Hobbies son estas calcos para hacer a futuro un Corsair de Argentina. Se ven muy lindas, ya he utilizado esta marca, Aerocalcas Premium, cuando hicimos el Mirage. Así que seguro que va a quedar muy bien.
Ahora vamos a continuar con estos otros 3 kits que los compré a través de Facebook. Este es el IA35 Huanquero de HBM y es un kit realizado en impresión 3D en resina. Acá podemos ver renderizados de las piezas y viene con estas instrucciones muy lindas, muy prolijas, que nos indican los 4 esquemas que podemos hacer. Yo seguro haga este de acá, el que sale en la caja, que es el que más me gustó. Pero todas las opciones están muy buenas y estas son las calcos incluidas. Las piezas no quiero tocarlas mucho ya que algunas parecen ser frágiles y me han advertido sobre eso, pero quiero que se den una idea de la calidad de la impresión. La impresión en resina no es como la impresión en PLA, que es la que la mayoría seguro conocen, en donde se notan mucho las capas de la impresión. Acá se ve bastante prolijo, los componentes parecen coincidir bien. Algunos como las alas no tanto, puede que haga falta poner un poco de masilla, pero se ve prometedor. Lo que sí, voy a tener que comprar un primer y aplicarlo antes de empezar a pintar, porque la pintura acrílica no suele agarrarse muy bien a este material. Este es el MiG-19 de Modelex y se ve muy bien. Me gusta el material plástico de la maqueta, la superficie está llena de detalles, se lo ve prolijo y muy lindo. Trae estas calcos que son pocas, o sea que solo podemos hacer una versión, que debe ser esta que sale en la caja. Y el otro es el MiG-21, que van a notar que ninguno de los dos parece tener indicaciones para el color en las instrucciones. Será porque ambos son de color plateado, sin ningún esquema de camuflaje. Y la maqueta me ha venido con las mismas calcos del MiG-19. Quizá piensen que esto es así porque se lo compré a un vendedor de Facebook, por ahí mezcló las calcos, pero el kit estaba sellado de fábrica. Así que estoy seguro que esto es un error de parte de Modelex. En mi caso no me afecta porque tengo muchos números, puedo armar este 27 que aparece acá, pero igual muy mal que no revisen y confundan las calcos. Las piezas se ven como las del otro MiG, muchos detalles en la superficie, muy prolijo todo, y ahora nos queda únicamente un avión de Modelex pendiente por conseguir en escala 1.72, que es el Draken. Con eso terminamos el unboxing, les dejo un saludo, nos vemos pronto y felices fiestas. Chao.